Ley Federal del Trabajo. Quienes presentan son Carla Daniela Alavés Martínez, María Magdalena Castillo Santos, Luis Mario Ramos Prisco y María Guadalupe Ramírez Reyes. La Ley Federal del Trabajo es la máxima ley de derecho laboral en México y solo está por encima de ella la Constitución Política en la cual se consagró el derecho al trabajo en su artículo 123. Aunque el derecho y la protección del trabajo están presentes en dicha Constitución desde su promulgación en 1917, fue hasta el 18 de agosto de 1931 que se entregó al Ejecutivo la Ley Federal del Trabajo y se publicó en el Diario Oficial del 28 de agosto de 1931, entrando en vigencia a partir de su publicación. Esta ley fue abrogada al entrar en vigor la ley actual a partir del 1 de mayo de 1970, con excepción de los artículos 75 y 87 que entraron en vigor el día 1 de julio de 1970 y el artículo 80 que entró en vigor el 1 de septiembre del mismo año. Título octavo. Huelgas. Capítulo 1. El artículo 440 define a la huelga como la suspensión temporal del trabajo, llevada a cabo por una coalición de trabajadores, definiendo coalición de trabajadores a una alianza o unión para lograr un fin. Artículo 441. Los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. El sindicato de trabajadores es una agrupación de empleados que tiene como objetivo promover y defender los derechos de sus miembros en cuestiones relacionadas con su actividad laboral. Artículo 442. Dice que la huelga puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimientos. Dentro del artículo 443, dice que la huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Artículo 444. La huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. Artículo 445. La huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, y en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Artículo 446. Huelga justificada es aquello cuyos motivos son imputables al patrón. Artículo 447. La huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure. Artículo 449. La Junta de Conciliación y Arbitraje de las autoridades civiles correspondientes deberán hacer respetar el derecho de huelga, dando a los trabajadores las garantías necesarias y prestándoles el auxilio que soliciten para suspender el trabajo. Capítulo 2. Artículo 450. La huelga deberá tener por objeto obtener el patrón o patrones la celebración de contrato colectivo del trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad o con el dispuesto del capítulo 3 del título 7. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo del trabajo, del contrato o la ley en las empresas o establecimientos en los que se hubiera sido violado. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la partición de utilidades. Artículo 451. Para suspender los trabajos se requiere que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señala el artículo anterior, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción solo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga, y también que se cumplan previamente los requisitos señalados en el artículo siguiente. Artículo 459. La huelga es legalmente inexistente si la suspensión de trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado, si no ha tenido por objeto alguno de los establecidos, y por último, si no se cumplieron los requisitos señalados. No podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. Artículo 466. Los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando los siguientes servicios. En vehículos de transporte que se encuentren en ruta, por ejemplo, algún buque, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos
deberán conducirse a su punto de destino, y en segunda, si pertenecen a hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos, continuarán la atención de los pacientes recluidos al momento de suspenderse el trabajo. En el artículo 469, la huelga va a terminar por 4 razones. La primera, si se llega a un acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones. En segundo punto, si el patrón se allana en cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga. Al referirnos en allanar es que se resuelve el problema. La causa va a ser por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje si los trabajadores huelguistas someten el conflicto a su decisión, es decir, que por ellos mismos termine la huelga. Y cuarto punto, por laudo arbitral de la persona o comisión que elijan las partes. El decir un laudo arbitral nos referimos a que se llega a una resolución que dicta un árbitro en un conflicto.